Bien, gracias por encontrarnos de nuevo aquí a través de este canal. Vamos a hablar en el día de hoy de la probabilidad y algunos conceptos básicos para poder analizarla. Vamos a trabajar sobre estos dos conjuntos inicialmente, ¿sí? Y sobre ellos vamos a ir hablando algunos conceptos básicos para comprenderla mejor, ¿de acuerdo? Bueno, en primera instancia establezcamos una condición, una situación con el conjunto H. Se quiere ordenar el conjunto H de cuántas formas puede hacerse y cuál es la probabilidad de que Juan esté de primero. Bueno, hablemos sobre esta situación y miramos el caso o los casos o los conceptos necesarios para poder construir una respuesta adecuada para esta situación. Bueno, el conjunto H está formado por Juan, Carlos, Pedro y Andrés. ¿Cómo los podemos ordenar? Podemos ordenar primero teniendo a Juan como inicial en el grupo. En segunda posición podría quedar Carlos, puede quedar Pedro o puede quedar Andrés, ¿cierto? Al quedar Carlos en segunda posición, puede quedar Pedro o puede quedar Andrés en la tercera, ¿sí? Al quedar Pedro en la segunda posición, puede quedar Carlos o puede quedar Andrés en la tercera posición. Y al quedar Andrés en la segunda posición, puede quedar Carlos o puede quedar Pedro en la tercera, ¿sí? Y ya tenemos las tres primeras posiciones de las ordenaciones que estamos haciendo: Juan, Carlos, Pedro o Juan, Carlos, Andrés. Juan, Pedro, Carlos o Juan, Pedro, Andrés. Juan, Andrés, Carlos o Juan, Andrés, Pedro. Pero nos falta un integrante en cada una de las ordenaciones que estamos construyendo. Nos falta un elemento. Si está Juan, Carlos, Pedro, pues entonces Andrés queda en la cuarta posición. Y en este caso, si está Juan, Carlos, Andrés, pues quedaría Pedro. En este caso quedaría Andrés y en este caso quedaría Carlos. Por este camino tendríamos a Pedro de cuarta posición y a Juan, Andrés, Carlos para la segunda posición en esta rama del árbol. Esto que estamos haciendo aquí tiene un nombre dentro de la probabilidad y el análisis estadístico. Se llama un diagrama de árbol. Él nos es útil para organizar el número de eventos que se requieren para un experimento aleatorio. Bueno, otro término que nos resulta en la exposición que estamos haciendo, y es experimento aleatorio. ¿Qué es un experimento aleatorio? Es todo aquello que depende del azar, ¿de acuerdo? Si nosotros sacamos a Juan, Carlos, Pedro y Andrés y los ordenamos, ese es un experimento aleatorio y lo estamos representando aquí. Entonces, un experimento aleatorio es todo aquello que depende del azar, y un evento como este, por ejemplo, este es un evento, es un elemento del experimento aleatorio. Es decir, hicimos un experimento aleatorio, ordenar a Juan, Carlos, Pedro y Andrés de distintas formas, y un evento de ello es Juan, Carlos, Pedro, Andrés. Hay muchos eventos. ¿Cuántos hay? Ya miramos. ¿De acuerdo? Entonces ya hemos visto tres cositas nuevas que nos hacen referencia al análisis probabilístico. ¿Bien? Nos preguntan además, bueno, ¿y cuál es la probabilidad de que Juan esté primero? Bueno, pues para ello vamos a tener que pensar un poco en qué es probabilidad, ¿sí? Y la probabilidad es igual a los eventos favorables sobre el total
de eventos. ¿Sí? Entonces, si tenemos los eventos favorables, ¿cuáles son los eventos favorables aquí en este experimento? La condición es que Juan esté de primero. Aquí lo tenemos de primero. ¿Cuántos eventos favorables hay? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Es decir, tenemos 6 eventos favorables sobre. ¿Y cuántos eventos habrán? Bueno, pues si cambiamos a Carlos para aquí a la posición primera, vamos a tener 2, 4, 6 para Carlos, 6 para Pedro y 6 para Andrés. Entonces será 6 por 4, total de eventos 24. Es decir, que la probabilidad de que Juan esté de primero es de 6 entre 24, pero recuerden que la probabilidad es un número racional. Entonces aquí tendremos sexta 1 y sexta 4, es decir, que la probabilidad será 1 entre 4. ¿Bien? Es decir, 1 de 4 eventos tiene la probabilidad de que Juan esté de primero. Hasta ahí parece y creería que todo puede estar claro. Tenemos una complicación en estos ejercicios y es el total de eventos. Si colocamos aquí a 10 personas y contestamos lo mismo, pues esto se nos va a convertir en una tarea interminable porque son demasiados eventos para el experimento aleatorio. ¿Cómo logramos establecer las condiciones o logramos contar el número de eventos que están presentes en un experimento aleatorio? Pues entonces es necesario hablar de los principios de conteo. ¿Sí? Los principios de conteo son conceptos estadísticos que nos permiten establecer el total de eventos de un experimento aleatorio dadas ciertas condiciones. ¿De acuerdo? Entonces, una primera es la permutación. ¿Qué es una permutación? Es el número de ordenaciones de los elementos de un conjunto. ¿De acuerdo? Entonces se parece en algo a esto que estábamos haciendo acá. ¿Bien? ¿Cómo se calcula una permutación? Bueno, pues el símbolo de la permutación es este. Ustedes lo encuentran en sus calculadoras. Entonces, si queremos establecer el número de ordenaciones distintas que tenemos del conjunto H, podemos decir que es 4 factorial. ¿Y a qué es igual 4 factorial? Es igual a 4 por 3 por 2 por 1. En su calculadora encuentran este símbolo, así que lo calculan directamente. Aquí lo hacemos para explicarlo. 4 por 3, 12 por 2, 24. Entonces miren el numerito que nos había aparecido por acá, que es 24. Una permutación entonces es el número de distintas ordenaciones que se pueden establecer sobre un conjunto. Bien, entonces recordemos varias cosas que hemos tratado hasta acá. Una, experimento aleatorio, toda situación que depende del azar. Evento, es un elemento del experimento aleatorio. Diagrama de árbol, es una forma jerárquica ordenada de presentar el número de eventos en un experimento. Probabilidad, eventos favorables sobre total de eventos. Para poder contar los eventos necesitamos de los principios de conteo. El primer principio de conteo que trabajamos acá es la permutación, que es el número de ordenaciones de elementos de un conjunto. Se calcula de esta manera. En su calculadora lo encuentran así. ¿Bien? Bueno, el otro es la combinación. ¿Sí? La combinación es el número de elementos que se dan de un conjunto tomando un número dado de elementos
de ese conjunto. Entonces, pongamos una situación, puesto que va a ser diferente a esta. Se quieren hacer comités o grupos de dos personas distintas con el conjunto H. Entonces, de H se quiere